Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Espero que me estéis escuchando correctamente. Mi nombre es Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y la organizadora y moderadora de la conferencia de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El webinar lo impartirá Pablo Santamaría, que no solo es el adaptador del PAI, sino que también es doctor en psicología y director del departamento de I+D+I de TEA Ediciones. Como sabéis, el objetivo de este webinar es ofrecer una introducción al PAI, a su uso y a su interpretación. A lo largo de la sesión podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que tenéis a vuestra derecha para pedir aclaraciones, consultas, ampliar información o lo que vayáis necesitando. Desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final todas aquellas que sean más repetidas o significativas para que las responda directamente Pablo. Todas aquellas que no se puedan contestar hoy en directo las iremos respondiendo en la medida de lo que podamos durante los próximos días por email, porque todos vuestros comentarios quedan registrados. Para finalizar, os recordamos que tenemos un hashtag activo en Twitter que podéis utilizar para poder comentar lo que queráis, que es @webinartea. Así que, Pablo, te doy voz cuando quieras. Pues muy buenas a todos, muy buenas tardes a los que estáis aquí en horario europeo y muy buenos días a todos los que estáis siguiéndonos desde Latinoamérica. Es para mí un verdadero honor y un placer estar con todos vosotros aquí, intentando compartir un poco, bueno, pues humildemente las cosas que he aprendido durante este tiempo trabajando con el PAI, desde que hicimos su adaptación con un equipo de la Universidad de Málaga y de la Universidad Complutense de Madrid, con Margarita Ortiz Tallo, con Violeta Hernández y con María Pérez Sánchez, pues lo que hemos ido aprendiendo con nuestro uso de la herramienta. Espero que alguna de las cosas, de los comentarios que voy haciendo sobre su uso y su interpretación, pues bueno, alguna de ellas pueda seros interesantes y os pueda suscitar pues alguna cosa útil para vuestra práctica. Mi objetivo, pues intentar facilitar un poquito vuestro uso y acercamiento al PAI, vuestro uso en contextos aplicados. Bueno, y espero que de alguna utilidad lo encontréis. Estaré encantado al final del todo, las preguntas que vayan surgiendo, pues responderlas. Sería fantástico poder hacerlo sobre la marcha, pero bueno, eso entorpecería mucho el webinar, por eso se harán todas al final, las podéis ir haciendo a lo largo de la presentación, pero se responderán todas al final. Bueno, pues sin más dilación, como digo, bienvenidos, encantados de estar aquí y empezamos un poco la presentación. El objetivo que voy a tener en esta presentación va a ser tratar una serie de aspectos. En primer lugar, haré una muy breve, 5 minutos apenas, introducción al PAI, qué supone, qué permite, por qué tiene esta relevancia. Después entraré ya en las pautas para su interpretación, abordando primero un poco cuál es el perfil y las puntuaciones que nos da y cómo interpretarlo. Después entraré a explicar un poco las escalas de validez y también cómo interpretarlas, sus escalas clínicas y sus subescalas, las escalas relacionadas con el tratamiento, los índices complementarios, las escalas de estilo personal y intentaremos hacer unas conclusiones al final para intentar resumir todo lo que vamos a hacer. La duración estimada será unos 45, 50 minutos y el tiempo que después tenga de turno de preguntas. Entre los asistentes, pues estáis gente que os dedicáis a la clínica, gente que os dedicáis a forense, de instituciones públicas, privadas y de todos los niveles jerárquicos y de actuación en la práctica de la evaluación y de la psicología. Entonces, bueno, intentaré hacer una presentación lo más amplia posible para que pueda encontrar alguna cosa interesante a cada uno. Al ser una presentación de 45 minutos, pues necesariamente restringida en el tiempo, a lo mejor en un futuro pues se podrán hacer talleres más amplios, más largos y más específicos de alguna área concreta, si así es vuestro interés. Bueno, sin más dilación, empezamos con la introducción al PAI. Bueno, el PAI actualmente es uno de los test más utilizados en la evaluación en contextos clínicos y forenses en distintos países. De hecho, consultando antes los datos, para que os hagáis una idea, solamente con el PAI en lengua española se han evaluado a cerca de 50.000 personas en lo que va de año. Yo creo que actualmente es una de las pruebas más utilizadas tanto en contexto forense como en contexto clínico y probablemente sea uno de los estándares claro de evaluación. Y bueno, algunas de las frases que se han dicho sobre el PAI, que habréis escuchado o que en la literatura pues se ha dicho, el McGraw en el 2010 pues dijo que el desarrollo del PAI había resultado ser
uno de los más importantes avances en la evaluación clínica en los últimos 20 años, o Hiselrod en 2010 pues habló de que el PAI marcaba actualmente el estándar en la evaluación de la personalidad y la psicopatología mediante un informe. ¿Por qué esto? Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes del PAI probablemente y lo más interesante para su uso tanto en el ámbito forense, clínico o en recursos humanos, en selección, en distintos ámbitos que se pueden utilizar, es que permite una evaluación comprensiva de las variables de personalidad relevantes en adultos, tanto en ámbito clínico, forense y en otros ámbitos. Uno de los problemas que tenemos siempre que hacemos una evaluación, que son tantos los aspectos que tenemos que tener en cuenta, que es difícil, ¿no?, ser sistemático y tenerlo todo en cuenta. El PAI lo que nos permite es una buena evaluación que rastree todos los posibles aspectos y que indique en cuál de ellos puede haber problema. Algo que nos facilite el trabajo posterior y que nos haga una sistematización de lo que puede estar pesando con la persona que tenemos delante para intentar evitar omitir aspectos relevantes. Algo que es fundamental para una buena práctica en el contexto clínico, en el contexto forense y en cualquiera de los contextos. De hecho, el PAI, esta evaluación comprensiva la hace a través de 22 escalas, que incluyen tanto escalas de validez, como escalas clínicas, como escalas de consideraciones para el tratamiento y escalas de relaciones interpersonales. Como veis, no solamente aspectos puramente de problemas que pueda haber psicopatológicos y cómo pueden afectar a nivel clínico, forense o de una hipotética selección, sino también aspectos relativos a consideraciones para la intervención y sus relaciones interpersonales. Aparte de eso, incluye también una serie de índices adicionales que luego veremos un poco. Índice potencial de suicidio, el índice potencial de violencia, el índice de dificultad en el tratamiento o el índice estimado de consumo de alcohol y drogas. Y finalmente, también incluye información sobre una serie de ítems críticos. Ítems críticos que si la persona evaluada da una respuesta determinada que marca que requiere una atención, se indica en el propio perfil. Es decir, sale una indicación, ojo, esta persona ha respondido tal ítem y es importante prestarle atención. Yo creo que lo más importante del PAI y lo que en el fondo voy a tratar de responder a lo largo de toda la presentación es que el PAI, como cualquier herramienta de evaluación psicológica, lo que nos tiene que ayudar es a responder una serie de preguntas clave a la hora de que nos encontramos con una persona delante. Bueno, una de las primeras preguntas que nos tiene que ayudar a responder es con qué actitud se presenta esa persona a la evaluación. Y para eso pues nos ofrecerá las escalas de validez que veremos a continuación, escalas de exageración y de minimización de síntomas. Es decir, nos pretende responder a la pregunta de ¿la persona está siendo honesta en su presentación? ¿Está intentando de exagerar o minimizar su sintomatología? Bueno, pues esa es la pregunta que nos intentará responder las escalas de validez. Otra gran pregunta será, bueno, ¿qué áreas puede tener afectadas? ¿Qué áreas puede tener problemas? ¿Y qué implicaciones tiene? Para eso veremos las distintas escalas clínicas y las subescalas, que como veremos a continuación, lo que trata es no solamente de cuál es el posible diagnóstico, que puede ser un aspecto interesante, pero muchas veces más que el diagnóstico y la etiqueta, lo que nos interesa es conocer cuáles son los núcleos que pueden estar afectados, cuáles son los aspectos específicos que pueden estar afectados, qué implicaciones tienen para su vida, para la intervención o efectos forenses, para tomar o efectos de selección, para tomar determinadas decisiones y qué dinámicas se crean entre esas áreas que están afectadas, ¿no? Eso es lo que nos permite las escalas clínicas y las subescalas. Aparte, otra pregunta importante que debe respondernos el PAI es, bueno, ¿y cuál es el riesgo de que esa persona que tenemos delante se haga daño a sí mismo? Para eso tendremos una escala, la escala de ideación suicida, que luego presentaremos, y tenemos el índice de potencial suicida. Otra pregunta que nos puede ser interesante es, bueno, ¿y cuál es el riesgo de que dañe a otros? Para eso tenemos tanto la escala de conducta antisocial y la escala de agresión, como el índice potencial de violencia, que también veremos. Esta es como alguna de las preguntas. Otras preguntas pueden ser, ¿cuál es el riesgo de que abuse de sustancias? Para eso tendremos las escalas de problemas de alcohol y drogas y los índices estimados de consumo de alcohol y drogas. También nos podemos plantear cuál es su actitud ante la intervención, con la escala de rechazo al tratamiento y el índice de dificultad del tratamiento, cómo percibe su entorno o cuál podrá ser una intervención adecuada. No voy a entrar en detalle en cada una de estas preguntas, pero sí lo que quería hacer es
intentar mostraros cómo el PAI, como cualquier herramienta de evaluación potente, lo que tiene que intentar hacer es darnos una panorámica de cómo está la persona evaluada sistemáticamente en todas las áreas relevantes y cómo conectar esos problemas que existen con una serie de preguntas clave que nos hacemos al acercarnos a una persona que estamos evaluando y que son las que he intentado plantear aquí. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuáles son las áreas de problemas? ¿Cuál es el riesgo de que se haga daño a sí mismo? ¿Cuál es el riesgo de que haga daño a otros? ¿Cuál es el riesgo de que haya un abuso de sustancias? ¿Cuál es su actitud ante la intervención? ¿Cómo percibe su entorno? ¿Cómo puede ser una intervención adecuada? Todas esas son los aspectos clave. Otra de las características importantes del PAI es que es una prueba que está diseñada para ser utilizada en prácticamente casi todos los contextos. De hecho, gran parte de toda la investigación que se ha hecho ha sido pues tanto en el ámbito de peritaje, pero también en el ámbito clínico, también en el ámbito de selección, en la orientación y de hecho muchos de los asistentes que estáis en este webinar cubrís prácticamente todas las áreas casi de la psicología y de uso donde se está utilizando el PAI. Pues una de las razones es que el PAI pues, permite una interpretación fácil, a diferencia de otras pruebas que utilizan puntuaciones de prevalencia o cosas un poco más difíciles de utilizar, utilizas puntuaciones T de fácil interpretación. Las escalas son independientes y sin solape. ¿Eso qué quiere decir? Que cada escala tiene una serie de ítems y esos ítems no puntúan en otras escalas. Hay algunas otras pruebas que son más reducidas en sus ítems, pero lo que hace es que un mismo ítem puntúa en varias escalas. Eso lo que hace es dificulta la evaluación porque un mismo ítem va a elevar distintas escalas y el perfil va a ser menos discriminativo. Y finalmente, otra característica en esta introducción al PAI, en cuáles son sus características y qué es lo que le hace destacar y nos puede hacer interesante utilizarlo, es que utiliza una escala Likert de 4 puntos. En vez de una respuesta de verdadero y falso, como utilizan otras pruebas, como el MPI o el MCMI o el MILON, lo que utiliza es una escala Likert de 4 puntos, que permite una mayor precisión en la medida. Y permítanme ejemplificarlo un poco esto qué significa. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginaros un ítem. Un ítem que, por ejemplo, es me gusta la naturaleza. Y imaginemos que tenemos dos opciones de respuesta, falso y verdadero, que es como ocurre en la mayoría de los cuestionarios típicos de evaluación de problemas. Bueno, me gustaría que respondieran a esta pregunta. Eva, lanza el sondeo, por favor. Perfecto. Lo lanzo y podéis ir respondiendo. Dejamos unos segundos. Están respondiendo el 70%, ya llevan casi. Bien, cierro y comparto los datos. Y los datos son que el 98% ha contestado verdadero y el 2% falso. Interesante, ¿verdad? Bueno, esto es lo que pasa muchas veces en los cuestionarios de psicopatología, que al final las preguntas pues son verdadero o falso y al final uno dice, bueno, verdadero, falso no voy a decir, pero verdadero ¿en qué grado? ¿Qué es lo que, y lo que ocurrió en este caso es que el 98% de vosotros habéis dicho verdadero? ¿Qué es lo que pensó Leslie Morey, el autor del PAI, y por cierto, uno de los asesores de las grandes clasificaciones diagnósticas de psicopatología actualmente en Estados Unidos y en distintos países? Lo que dijo es, bueno, vamos a intentar precisar el nivel de verdadero, porque, bueno, el verdadero puede ser distintos niveles, entonces puede ser ligeramente verdadero, bastante verdadero o completamente verdadero. Y si hacemos este tipo de preguntas, quizá lo que conseguimos es una mayor precisión en la medida. Podemos conocer de mejor manera cuál es el nivel de problemas y lo que hizo es plantear este tipo de medida. De tal manera que permítanme ustedes que volvamos a hacer la misma pregunta, pero lo que tienen que responder es, me gusta la naturaleza y pueden decir falso, ligeramente verdadero, bastante verdadero o completamente verdadero. Lo que pueden hacer ustedes es matizar el nivel de verdadero de esta afirmación. Eva, lanza otra vez la encuesta, por favor. Ya la debéis tener en pantalla, ya podéis empezar a votar. Esta vez están votando más rápido. Perfecto, cierro ya y comparto los resultados, que son el 55% ha contestado completamente verdadero, el 40% bastante y el 5% ligeramente y un 1% falso.
Bueno, lo primero que ha habido es una pequeña inconsistencia, ¿no? Ya podríamos detectar a alguien que ha sido inconsistente en sus respuestas y por lo tanto lo excluiríamos del webinar, en cual que en una aplicación del PAI lo excluiríamos de los resultados, porque había un 1% que ha dicho falso, un 2% que lo dijo antes y ahora un 1%. Ahí ha habido una pequeña inconsistencia, pero aparte de eso, el resultado interesante es que el uso de esta escala lo que nos permite es precisar un poco más, es decir, no es lo mismo ese 5% que ha dicho ligeramente verdadero, es decir, bueno, sí, no voy a decir falso porque bueno, la naturaleza siempre es bonita, pero yo soy un urbanita. A aquel que ha dicho completamente verdadero que realmente es una apasionada de la naturaleza, probablemente vive cerca de la naturaleza o es algo muy importante para él. Bueno, esto es lo que nos permite el PAI. El PAI con este sistema de respuesta lo que intenta hacer es permitir una precisión mayor en la medida, captar más claramente los matices de todos los síntomas y de todos los problemas psicopatológicos que puede tener una persona. Esta es la idea un poco subyacente. Muchos de ustedes, cuando utilizan el PAI, lo que se pueden encontrar es que alguien a lo mejor al iniciar este sistema de respuesta le pueda costar un poco. Ahí mi consejo es que le expliquen un poco el sistema de la siguiente manera. Usted puede responder falso o puede responder verdadero, pero dentro de verdadero le damos la opción de matizar el grado de verdadero. Puede usted responder ligeramente verdadero, bastante verdadero o completamente verdadero. En mi experiencia, la mayoría de las veces que alguien puede tener algunas dificultades a entender este sistema un poco raro al principio, cuando se le explica de esta manera como dos grandes categorías y dentro de la categoría verdadera distintos niveles, se suelen facilitar bastante el posible problema o dificultades que pueda haber. De tal manera que, bueno, con todo esto hemos hecho una pequeña introducción al PAI, cuáles son sus características, qué preguntas permite responder y cómo una de sus principales virtudes es esa evaluación comprensiva, esa dimensión bastante amplia de lo que la persona puede estar pasando. Hemos visto cómo está diseñada para utilizarse en distintos contextos, cómo utiliza puntuaciones T y cómo utiliza este sistema de Likert de 4 puntos y por qué. ¿Por qué se ha creado este sistema? Que no es por fastidiar ni por inventar la rueda de nuevo, sino con el objetivo de intentar tener una mayor precisión en la evaluación de cada una de las sintomatologías. Sin más dilación, pasamos ahora a ver un poquito las pautas para la interpretación. Y lo primero que nos encontramos es un poco el perfil, ¿no? Vamos a ver el perfil de puntuaciones. Cuando uno obtenga el PAI, como muchos de ustedes, la mayoría usuarios del PAI, lo que veis es una primera página donde aparecen las escalas de validez, las escalas clínicas, unas cinco escalas, perdón, relacionadas con el tratamiento, finalmente dos escalas de relaciones interpersonales, esto es el cuerpo central del PAI, la visión más genérica. En una segunda página ya entraríamos en detalles, lo que haríamos es tener las subescalas de cada una de las escalas clínicas. Esto es, si por ejemplo teníamos una escala clínica que era ansiedad, lo que tenemos aquí es los distintos componentes de la ansiedad cognitiva, emocional, fisiológica, o si tenemos una escala de quejas somáticas, lo que tenemos es distintos componentes de la somatización, de las quejas somáticas, conversión, somatización, hipocondria. Esto es una de las características que a mí me resulta siempre más interesante del PAI. Otra de las pruebas, muchas de las pruebas que en general se utilizan, lo que hace es que nos dicen, la persona tiene rasgos límites, tiene paranoia, tiene depresión, pero realmente no es lo mismo que tenga un perfil que otro. No es lo mismo que este perfil de ansiedad, donde esté más focalizados en los aspectos emocionales y fisiológicos y los aspectos cognitivos estén más normales, o no es lo mismo que tenga rasgos límites, pero que en realidad donde estén los problemas es en instabilidad emocional y autoagresiones. Es decir, el perfil subyacente a cada una de las escalas clínicas es extremadamente potente a la hora de entender mejor qué está pasando, a la hora de poder comprender, emitir un informe y planificar una serie de intervenciones, tanto a nivel clínico como a nivel forense. En la tercera página lo que nos encontramos, paso a la siguiente página. En la tercera página, lo que nos encontramos, en la tercera página del perfil del PAI, lo que nos encontraremos son una serie de índices adicionales. En primer lugar, los índices de validez, que son índices complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Son índices que intentan matizar, enriquecer, complementar la información que hemos dado en apartados previos. Entonces, tenemos una serie de índices que nos informan de la validez, una serie de índices potenciales, una serie de índices estimados de abuso de sustancia. Luego veremos cada uno de estos índices y que nos permiten, y una serie de ítems críticos, que como les decía anteriormente son ítems que por su relevancia, independientemente de qué puntuación haya tenido la persona en las escalas, nos saca la respuesta. Por ejemplo, si la persona ha respondido
si la persona ha respondido, sigo reviviendo algo horrible que me ocurrió, o he tenido algunas experiencias terribles que me hacen que me sienta culpable, te indica la persona ha respondido esto y qué respuesta ha dado. En este caso, LV, ligeramente verdadero. O cuando estoy enfadado suelo hacer cosas para hacerme daño, bastante verdadero. Por su relevancia, nos informa de estos ítems críticos. Muy bien. Esto como un primer acercamiento al perfil. ¿Cuál es si nos acercamos un poquito más, acercamos la vista, hacemos un poco de zoom dentro de las escalas, ¿cuál es el corazón del PI? Obviamente el corazón del PI, como de cualquier instrumento, es esto, es las puntuaciones típicas y su representación en el perfil. Y antes de entrar a explicar cada una de las escalas y su significado y cómo podemos utilizarlo, me gustaría centrar un poquito la atención en las puntuaciones T. ¿Por qué? Porque a veces tengo la sensación, dentro del manual del PI, se dan indicaciones muy claras de qué hacer cuando una puntuación T es de 50 a 60, de 60 a 70, de 75, se dan bastante indicaciones claras. No obstante, a veces creo que nosotros no dominamos del todo lo que significan las puntuaciones T, sino que nos dejamos llevar por lo que el autor de la prueba dice sin acabar de comprender el motivo subyacente. Me gustaría explicarles muy brevemente, en apenas un minuto, qué significan las puntuaciones T y cómo utilizarlas. La puntuación T tiene una media de 50 y una desviación típica de 10, de tal manera que significa que el 50 es lo medio, lo normal, lo habitual, y una desviación típica de 10 significa que 60 está una desviación típica por encima y 70 está dos desviaciones típicas por encima. Bien, hasta ahí más o menos claro. Pero vamos a hacer, imaginaros que tenemos en ansiedad, tenemos una puntuación T de 60. Y en el manual nos dice, ojo, una puntuación T de 60 indica un nivel de precaución porque muestra una ansiedad destacada. Pero ¿realmente sabemos qué significa una puntuación T de 60? Una penúltima encuesta. No le voy a aburrir más con encuestas, esta es la penúltima. Vamos a ver, ¿qué significa, qué percentil dirían ustedes que es equivalente a una puntuación T de 60? Eva, lanza la encuesta, por favor. Están viendo en pantalla las diferentes opciones. Está votando el 8%. Esta os cuesta más responderla, ¿eh? Sí, sí. El 36, esperaremos a menos que llegue hasta el 50 y cerramos. Venga, cerramos Bueno, los resultados. claro, lo interesante aquí es que muchas veces las puntuaciones T son las puntuaciones que se utilizan en casi todas las grandes herramientas, es decir, el MPI, el SENA, el BASC, el PI, casi todas las grandes herramientas clínicas utilizan puntuaciones T y se las van a encontrar sistemáticamente. Lo más irónico de todo es que cuando esto se hace en distintos grupos, normalmente no sabemos qué significa una puntuación T de 60. Sabemos bien, quien lo sabe, que está una desviación típica por encima, pero cuando intentamos trasladarlo a un terreno más, bueno, más explicable, lo que sí conocemos los psicólogos normalmente suelen ser los percentiles, pues ahí muchas veces no lo sabemos. Bueno, pues una puntuación de 60 es equivalente a segundito, a un percentil de 84. De tal manera que sepan que cuando estamos utilizando una puntuación T de 70 y pasa ese nivel, pues estamos hablando de un percentil aproximado de 84. Muy bien. Dicho esto, el siguiente punto de corte que suele utilizar el PI, la mayoría de las veces, es una puntuación T de 70. Y esta es la última encuesta que haremos en el webinar, no se preocupen ustedes. Muy bien, ya han tenido una pista. Saben ustedes que la puntuación de 60 es un percentil de 84. El siguiente punto, el punto ya a partir del cual 70 se suele utilizar en la mayoría de las pruebas como ya un nivel clínico, a partir de 70 un nivel clínico, dos desviaciones típicas por encima de la media, ¿qué percentil dirían ustedes que es? Eva, lanza la encuesta y con esta es la última encuesta que hacemos. Bien. Ya la tienen en pantalla. Y están votando el 45%. Llevamos. Cierro y muestro los resultados, que son el 46%. La mayoría ha votado la opción C, que el percentil 96 se corresponde. Fantástico, habéis acertado. Muy bien, perfecto.
Digamos, un percentil de 70, que es aproximadamente cuando empezamos a considerar en muchas pruebas, y en el caso del PAI, que es un nivel ya alto, un nivel clínico, estamos hablando de un percentil de 96. De hecho, si tenemos una puntuación T, esta es la puntuación T, lo que hablamos generalmente es que en la media, entre una desviación típica y por encima y por abajo, 50 menos 10 y más 10, 40 y 60, una desviación típica por encima y por debajo de la media, tenemos a la mayoría de la gente. La mayoría de la muestra. Lo normal, esto diríamos que es lo normal, lo habitual. Si alguien tiene una puntuación T de 50, diríamos que tiene un nivel de agresión, lo normal, un nivel de agresividad o un nivel de ansiedad. Lo normal, lo habitual, lo normal. Si tenemos una puntuación por encima de 60, ya estamos en, bueno, estamos en el 16% más alto, probablemente más. Esta persona tiene probablemente más que la referencia. Más de lo normal, una respuesta de atención, ojo. Y si estamos ya por encima de 70, estamos ya en el 4%, claramente más que la referencia, mucho más de lo normal, clínico, atención, claramente. ¿Esto cómo lo hemos intentado transmitir en el perfil? Pues todo esto viene a que el perfil lo que intenta transmitir por colores es esto precisamente. Cuando tenemos una puntuación en el área verde, lo que estamos diciendo es luz verde. Esto es lo que suele ocurrir, es el nivel normal, es lo que la mayoría de la población, aproximadamente el 68% de la muestra, el 70% de la muestra por redondear, suele tener. Cuando ya estamos en este nivel de 60 a 70, ojo, bueno, ya esto es un percentil 84, es el 16% más alto. Atención, esto puede llamar a que pueda haber algún rasgo que podamos prestar atención. Y este último color, el color más clarito ya, de color beige, sería clínico, por encima de 70, que esto sería igual a un percentil de 96 y suele ser considerado ya como un nivel clínico. Muy bien, entonces estos serían más o menos los niveles. Si se fijan ustedes, en el PAI, a diferencia de otras pruebas, hay un nivel más alto incluso. A pesar de que ya a partir de 60 estamos diciendo percentil 84, ojo, a partir de percentil 70 decimos, oye, perdón, a partir de una puntuación T de 70 decimos percentil 96, ojo, una puntuación mucho más alta, tenemos otro nivel más. ¿Y este nivel qué es? Extremo. ¿Por qué extremo? Porque ese área tan clarita, está marcado en el perfil del PAI para ese es el nivel que obtiene el 2% solo de las muestras clínicas. Es decir, de aquellos que van a consulta que tienen problemas importantes a nivel psicopatológico, el 98% tienen puntuaciones menores. Ese es el 2% más alto. De tal manera que las puntuaciones, se quiso poner ese nivel para indicar que las puntuaciones que caían en ese área eran muy extremas. Porque no solo es que estuvieran por encima de la muestra normal, de lo que es normal, sino que estaban muy por encima de lo que es la muestra, la gente que incluso tiene problemas psicopatológicos. Bueno, esto es un poquito difícil de entender. Si alguien tiene interés, yo después en el turno de preguntas entro en más detalle a explicar este aspecto. Aparece explicado de todas maneras dentro del manual, obviamente igual que el resto de la información. Bueno, ustedes se habrán fijado, algunos de ustedes que ya conozca bastante bien el PAI, se habrán fijado que es verdad que en el PAI también hay un área, en ansiedad concretamente, hay un área marcada en amarillo en la parte de abajo. ¿Y de por qué? Pues si hemos estado hablando de 60, 70 y a partir de ahí, bueno, pues porque también puede ocurrir y está marcado aquellas áreas que puntuaciones bajas pueden ser informativas, también aparecen marcadas en color claro. Es decir, en el caso concreto del PAI, una puntuación baja en ansiedad puede ser también informativa. ¿Por qué? Porque la persona puede mostrar ausencia de temor, una cierta temerosidad, o sea, una cierta imprudencia, una ausencia de miedos, aspectos que pueden ser relevantes de cara a la evaluación. Por eso se marca también con un área beige, para llamar su atención sobre que esos aspectos pueden ser relevantes y hay que prestar atención cuando una puntuación caiga en ese rango. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto en el manual aparece claramente descrito. Por ejemplo, en el manual, dentro de las pautas de interpretación de las puntuaciones T en ansiedad, pues aparece que si la puntuación T es menor de 39, puntuaciones T bajas son indicativas de que una persona muestra una notable ausencia de temor, o si tiene más de 70 a 88, es decir, todo esto aparece indicado claramente dentro del manual. Muy bien, hemos visto un poco el perfil y las puntuaciones, y ahora vamos a ver un primer perfil. Me gustaría que vieran ustedes este perfil, ¿vale? 30 segundos voy a dar, que lo vieran y pensaran, bueno, si yo tuviera este perfil, acabara de empezar a trabajar con el PAI o llevara tiempo trabajando con el PAI, viera este perfil, ¿qué es lo que me llamaría la atención? ¿Qué es lo que yo diría? 10, 20, 30 segundos, por favor.
¿Ya? Muchos de ustedes, probablemente, bueno, muchos, muy probablemente pocos de ustedes, lo que habrán dicho es que, bueno, pues esta persona es una persona que tiene claramente problemas con alcohol, con las drogas, que tiene ideaciones suicidas. Bueno, pues no parece que ese sea realmente el problema, porque algunos de ustedes se habrán fijado en la parte de validez, que es la primera parte que debe evaluarse, y algunos de ustedes habrán dicho, no, no, lo que ocurre es un problema de impresión negativa, que la persona está exagerando su sintomatología. Pero lo correcto realmente, y por eso está pensado el orden de aplicación, en el que aparecen las escalas en el PAI, lo primero que uno debe analizar en el PAI es las escalas de inconsistencia e infrecuencia. Es decir, este perfil es un perfil de una persona que ha respondido al azar al cuestionario del PAI. Por eso, las primeras escalas que debemos mirar siempre, y ahora vamos a ver cómo utilizarlas, son las escalas de inconsistencia e infrecuencia. Estas escalas lo que nos indican es que la persona ha respondido de manera inconsistente o de una manera muy peculiar. ¿Por qué? Pues porque ha respondido al azar, porque no estaba implicado, porque se ha equivocado al anotar su respuesta, porque nosotros nos hemos equivocado al teclear las respuestas, por cualquier motivo. En todo caso, lo que nos indica es que no nos podemos fiar del resto de información, ni nos podemos fiar de impresión negativa ni de impresión positiva, es decir, todo el resto que aparece después es irrelevante porque sencillamente la persona estaba respondiendo lo que hemos metido en el ordenador, era otra cosa distinta que de lo que la persona realmente eh, querría responder. Vamos a ver esto explicando exactamente estas escalas de inconsistencia y de frecuencia, cómo están compuestas, qué ítems los componen y cómo se utilizan. Escalas de validez. Estas dos escalas, las escalas de validez aparecen al principio del perfil con la intención de qué es lo primero que tenemos que mirar. Es decir, lo primero que tenemos que mirar es, ¿la persona ha respondido prestando atención? ¿O hay algún aspecto en el cual se ha despistado, ha empezado a responder al azar, no quería cooperar, se ha equivocado, no entendía bien los ítems? Ocurre muchas veces cuando evaluamos a personas inmigrantes que su nivel de español hablado puede ser alto, pero su nivel leído es mucho más bajo y nos pueden saltar en la escala de inconsistencia o infrecuencia, porque esa persona realmente no entiende bien el español leído, suele ocurrir mucho en personas inmigrantes. En todo caso, es lo primero que debemos analizar y lo que nos alertan de, ojo, aquí hay un problema. De hecho, las escalas de inconsistencia lo que hace básicamente es evaluar si la persona ha respondido de manera coherente a lo largo de la prueba. Incluye ítems como, por ejemplo, comprueba la respuesta si la persona ha respondido de manera coherente a pares de ítems. Por ejemplo, si la persona ha respondido lo mismo al ítem 53 que al ítem 270. Me resulta fácil hacer nuevos amigos y hago amigos con facilidad. Si ha respondido coherentemente en distintas partes del cuestionario, es un indicador de que ha respondido de manera consistente. O, por ejemplo, al ítem 3, mi salud ha limitado mis actividades, y al ítem 112, tengo buena salud. En este caso lo que tendría que responder es cosas opuestas, porque los ítems están en sentido opuesto. En síntesis, la escala de inconsistencia lo que nos permite ver es, ojo, esta persona ha respondido prestando atención o no. La escala de infrecuencia lo que utiliza es un acercamiento muy diferente. Lo que evalúa es si la persona ha respondido de forma coherente, pero poniendo ítems, bueno, pues un poco eh, peculiares. Por ejemplo, un ítem es, mis aficiones favoritas son el tiro con arco y la filatelia. Si alguien ha respondido que verdadero a eso, y aparte ha respondido que sí, verdadero a eso también, a ítems similares a este, ítem poco verosímiles, ítem poco probables, es poco probable que alguien tenga como afición el tiro con arco y además la filatelia, dos aficiones muy poco prevalentes y que además responden a distintos estilos. A alguien que le gusta el tiro con arco le suele gustar actividades activas, valga la redundancia, y la filatelia suele ser algo un poco más pasivo, de manera que es poco probable que alguien comparta dos intereses muy raros. De manera que cuando se produce una elevación en infrecuencia, lo que nos indica es, ojo, esta persona ha respondido de una manera muy peculiar. Puede que no estuviera prestando atención, puede que esté respondiendo de una manera muy idiosincrásica. En todo caso, ojo, atención, este protocolo no podemos seguir analizándolo. Cuando vemos alerta, respuestas incoherentes, cuando una de las dos, ya sea inconsistencia o infrecuencia, caiga en el rango extremo, con solamente una de las dos invalidaríamos el protocolo, o cuando las dos caigan en el rango de alerta. Con cualquiera de esos
motivos, invalidaríamos el protocolo porque habría un patrón inconsistente de respuesta. Y cuando digo inconsistente, digo eso simplemente, es decir, no hay una interpretación de nada de personalidad o de psicopatología de este aspecto, simplemente hay algo en las respuestas que no están siendo coherentes, es decir, puede que la persona haya respondido al azar, puede que se haya equivocado al marcar su respuesta, insisto, que nosotros nos hayamos equivocado al teclearla, que haya habido cualquier tipo de confusión que hace que el resto de información realmente no sea relevante. Una vez que hemos visto esta parte de inconsistencia, ahí podemos ver también un índice complementario que aparece en la tercera página del perfil, que es el índice complementario de inconsistencia al final del cuestionario, y este índice lo que nos alerta es, ojo, la persona puede haber respondido de manera coherente, pero en los últimos ítems de la prueba parece que ha respondido, si sale una puntuación por encima de 70 o por encima de 80, ojo, parece que en los últimos ítems de la prueba la persona no ha prestado tanta atención. Ya ha dejado de concentrarse, ya no ha estado atenta, por lo tanto, ojo, no te fíes de la información de la última parte. Y de hecho el sistema automáticamente y gratuitamente nos ofrecerá obtener una versión abreviada del PI con los ítems primeros para evitar este posible problema de respuesta inconsistente o incoherente a los últimos ítems. Bueno, visto todo esto, que es lo primero con lo que debemos empezar con el PI, lo siguiente aspecto que debemos ver en la parte de escalas de validez es, bueno, las dos escalas que intentan evaluar cómo la persona se presenta ante nosotros en la evaluación. En qué medida hay exageración de síntomas o minimización de síntomas. Para evaluar la exageración de síntomas tenemos una escala, la escala de impresión negativa, que aparece dentro de las escalas de validez, y tenemos aparte dos escalas, dos índices, el índice de simulación y la función discriminante de Rogers. Esto para evaluar lo que es la exageración de sintomatología. Para evaluar la minimización de sintomatología, es decir, presentarse óptimamente, tenemos la impresión positiva, que aparece en la parte de escala de validez, y tenemos dos índices, el índice de defensividad y la función discriminante de Cashier. A continuación voy a describir muy brevemente cada una de estas escalas para que ustedes puedan entender un poco cómo funciona. Me encantaría detenerme más en cada uno de los aspectos del PI y cada una de las escalas, pero bueno, esto pretende ser una visión global de la prueba y quizá en próximos webinars podemos ir entrando en cada uno de los aspectos. Si nos centramos en estas escalas, como les digo, aparecen en la parte inicial de validez del perfil. Son las escalas que aparecen a continuación de inconsistencia y frecuencia. Tenemos la escala de impresión negativa y la escala de impresión positiva. Estas dos escalas, y después en la parte tercera del perfil, en los índices complementarios, aparecen las dos escalas que les he indicado relacionadas con magnificación de sintomatología, el índice de simulación y la función discriminante de Rogers, y las dos escalas relacionadas con minimización de sintomatología, el índice de defensividad y la función discriminante de Casher. Mucha información, ¿verdad? Pero voy a intentar expresárselo de una manera muy clara. Vamos a ir escala por escala para que ustedes puedan ver cómo funcionan. Escalas de simulación del PI. En realidad sería mucho más correcto utilizar el término escalas de exageración de síntomas del PI, sería bastante más preciso que esto. Tenemos tres, como les he dicho anteriormente. La primera es la escala de impresión negativa. Esta escala lo que incluye son síntomas que son improbables o extremadamente raros. De tal manera que cuando una persona responde muchos de estos síntomas, muy probablemente está dando una imagen de sí mismo distorsionada. Yo siempre digo que la mejor definición que hay de las escalas de maximización, magnificación, exageración de síntomas, es que nos presenta una visión de la persona que es mucho más extrema de la que probablemente un observador externo daría. Es una imagen más extrema, más magnificada, más exagerada. El segundo indicador de exageración de sintomatología es el índice de simulación, que lo que hace es un enfoque bastante diferente. En este caso no son ítems poco probables o poco verosímiles, lo que hay son 8 características del perfil. Lo que hace es ir analizando el perfil del PI, chequeando aspectos que normalmente suele aparecer más en los simuladores que en la población con psicopatología genuina. Va chequeando cada uno de esos aspectos y al final te ofrece una puntuación que es cuántas de las 8 características, la puntuación directa es cuántas de las 8 características están presentes y qué puntuación típica le corresponde. Un enfoque mucho más indirecto. Insisto, me encantaría detenerme más en cada una de estas escalas. Tenemos que hacer una presentación más o menos global y amplia, entonces pasaré y si alguien tiene interés en la parte de turno de preguntas, podré entrar en algún aspecto que haya quedado o que tengan ustedes interés en que profundice.
La tercera es la función discriminante de Rogers, que actualmente en el manual se incluye, no es recomendado su uso. Se ha utilizado a nivel experimental, pero los resultados, si bien han sido bastante satisfactorios en unas áreas, no en otros contextos, por lo tanto hay que utilizarla con extrema precaución. Estas serían las 3 escalas de exageración de síntomas del PAI. ¿Cuáles son las escalas de minimización de sintomatología o de impresión positiva? Si hablamos en terminología del país, más claro, ¿no? Las escalas de impresión positiva, de que alguien está tratando de dar una impresión positiva. Pues la escala con su mismo nombre, impresión positiva, el índice de defensividad y la función discriminante de Cash. La escala de impresión positiva es similar o pareja a la escala de impresión negativa, es decir, lo que plantea son ítems que reflejan una imagen extremadamente favorable de la persona, muy poco real. El segundo indicador es el índice de defensividad, que son 9 características del perfil que suelen observarse más frecuentemente en disimuladores, y lo hace lo mismo que hacía el índice de SIM de simulación, lo hace este índice, la defensividad, y lo que hace es ir chequeando el perfil para ir viendo aquellos aspectos que suelen ocurrir en simuladores frente a población general. Y en la medida en que aparecen, lo puntúa y indica una puntuación típica de, ojo, tiene estas características que suelen aparecer en población que está intentando exagerar, presentarse de una manera más positiva o más favorable de lo que es. Y finalmente, finalmente la función discriminante de Cashier, que es una función matemática que a partir de la configuración del perfil estima la probabilidad de que la persona pertenezca a un grupo que está intentando dar una impresión muy positiva de sí mismo. Bueno, muy brevemente, ¿por qué se puede elevar impresión positiva? Esto es una pregunta importante, es decir, las elevaciones en impresión negativa o en impresión positiva, muchas veces el psicólogo tiende a hacer una rápida interpretación y decir, bueno, si hay una elevación en impresión negativa o en impresión positiva es, o pues o que me está mintiendo porque está diciendo que está muy malito y no lo está, o al revés, me dice que está fantástico y no lo está, y lo que quiere es engañarme. Bueno, esa es una posible hipótesis. Yo siempre digo que lo único que nos indica es que la imagen, las puntuaciones que obtenemos en el test son más altas o más bajas de lo que probablemente un observador externo diría. Lo que no se puede inferir de ahí es cuál es la intencionalidad. Por ejemplo, es muy típico que nos encontremos una elevación en impresión positiva en personas con trastornos somatomorfos o que creen que ellos no tendrían que estar en el psicólogo. Han sido enviados allí, pero ellos no tendrían que estar en el psicólogo porque el problema que tienen no tiene que ver con la mente, sino es que ellos tienen un problema físico que nadie les ha encontrado. Este es un perfil de una persona con un trastorno somatomorfo. Como pueden observar, tiene una puntuación alta en quejas somáticas, pero una puntuación en impresión positiva altísima. Es decir, quiere mostrarse extremadamente bien porque ella no quería ir a ningún tipo de evaluación, porque ella no tiene ningún tipo de problema, lo único que tiene es quejas somáticas que reafirma y presenta de manera enfática en la evaluación. De hecho, si pueden ver ustedes, todas las puntuaciones en todo el resto de escalas clínicas son extremadamente bajas. La persona niega obtener cualquier tipo de problemática porque lo que quiere decir es que tiene un problema físico y ese es el único problema. De hecho, si evaluamos la escala de rechazo al tratamiento, que luego explicaremos, lo que vemos es que la puntuación de rechazo al tratamiento, a más alta, más rechazo al tratamiento, tiene una puntuación bastante alta, 61. Es decir, es una persona que rechaza cualquier tipo de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que una elevación en la impresión positiva, insisto, lo que nos dice es, ojo, esta persona está intentando dar una impresión más positiva de sí mismo. Ahora bien, ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es la motivación? Bueno, eso hará falta una evaluación amplia, integrar toda la fuente de información de que dispongamos para ver cuál es la explicación, cuáles las posibles hipótesis que pueden subyacer a esa elevación en impresión positiva. Otro caso, por ejemplo, de impresión positiva es una población general sin patología o alguien que se presente a un proceso de selección o a un proceso forense de custodia. Por ejemplo, es muy típico, perdonen la mala calidad de esta imagen, pero esta imagen es muy típica de una evaluación en un proceso de custodia. La persona obtiene una puntuación de custodia de hijos, es decir, evaluada en un contexto forense o evaluada en un contexto de selección de personal o evaluada en un contexto en el que tiene una motivación para mostrarse positivamente. Que obtiene una impresión positiva elevada. Esto es normal, lo que se observa en todos los procesos de peritaje para custodia o en procesos de selección es que la puntuación media en impresión positiva es 60, normal. Es igual que si vamos a una entrevista de trabajo, normalmente vamos más arreglados, ¿no? Nos vestimos más elegantemente, pues para hacer una evaluación nos ponemos un poco más elegantemente para
presentarnos óptimamente. Esto es algo normal. ¿Qué se suele encontrar también? Pues una puntuación de rechazo al tratamiento. Claro, esto hay que interpretarlo en un contexto. Si la persona está siendo evaluada para una custodia, para un proceso de selección, para algún aspecto no clínico, es normal que haya un rechazo al tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona afirma que es independiente, que ya puede valerse, no está buscando, no está en un contexto clínico, de tal manera que la elevación en rechazo al tratamiento no es problemático, es normal. Es decir, si ahora mismo evaluáramos a todos los que estamos en la sala, lo evaluáramos con el PAI, muy probablemente nuestra puntuación en rechazo al tratamiento pues sería esa, un 55, un 60, entre 50 a 60, sería lo más habitual. Y, insisto, eso no es problemático. De hecho, podemos encontrarnos también una puntuación ligeramente más baja en ansiedad, porque la persona quiere mostrarse segura de sí misma, e incluso nos podemos encontrar unas ligeras elevaciones en obsesión-compulsión en un contexto, insisto, de custodia para hijos, en un contexto de selección o de recursos humanos, en un contexto en general en el que la persona tiene incentivos para presentarse positivamente, es normal que aparezcan estas elevaciones y es lo que mayoritariamente ocurre. Aquí una elevación en obsesión-compulsión lo que indicará es, bueno, esta persona es una persona que quiere hacer bien las cosas, quiere mostrar que es detallista y quiere mostrar que es perfeccionista en el trabajo que realiza. De tal manera que al final la interpretación de las puntuaciones y la interpretación de una elevación de impresión positiva y de cualquier escala en el PAE inevitablemente es contextual con toda la información que tenemos del caso y con toda la información que tenemos del resto de fuentes de información, valga la redundancia, para poder generar una serie de hipótesis interpretativas que sean lo más útiles al caso que tenemos delante. Bueno, aquí comento, marco también grandiosidad y depresión cognitiva porque son dos aspectos que están muy relacionados con la visión que tiene la persona de sí misma. Una puntuación muy baja en depresión cognitiva lo que indica es que la persona se siente muy segura, no tiene dudas sobre sí mismo, está muy convencida de sus capacidades y de sus habilidades. Entonces es probable que podamos encontrar puntuaciones bajas en depresión cognitiva en determinados procesos selectivos indicando que la persona está muy segura de sí misma. O las puntuaciones en grandiosidad están muy relacionadas también con la autoestima y con la visión de uno mismo. Otra de las posibles hipótesis, obviamente, es que hay una manipulación de la imagen y una negación consciente de síntomas o problemas. Pero lo que quiero decir es que al final una elevación en impresión positiva puede ser el hilo, ojo, esta persona se está presentando así. Ahora bien, ¿por qué? Y pueden ser muchas las explicaciones que puedan subyacer. Insisto, me gustaría entrar en detalle en cada uno de estos aspectos y verlos con más detalle, pero trataré de dar una panorámica general y después si tienen en turnos de preguntas inquietudes sobre este aspecto o más adelante estaré encantado de responderlas o compartir lo que es mi punto de vista y mi impresión. Seguro que el de ustedes es igualmente interesante o puede ser enriquecedor. Una vez que pasamos las escalas de validez, el siguiente grupo son las escalas clínicas y sus subescalas. Aparecen en el centro del perfil y en general las escalas clínicas del PAI lo que nos permiten es dar una panorámica bastante completa de los distintos problemas que podemos encontrarnos. Uno de los aspectos claves en cualquier evaluación clínica o forense es la evaluación no solamente del problema principal, sino también de los problemas comórbidos, es decir, cuál es el rango, el abanico de problemas que la persona presenta. El PAE lo que nos garantiza es obtener una evaluación bastante, insisto, comprensiva que cubra las distintas áreas que pueden estar afectadas. Y eso es lo que nos permite las escalas clínicas. En un primer momento las escalas clínicas y después las subescalas. 28 subescalas, 28 subescalas que lo que hacen es ir ahondando en cada uno de los componentes. Voy a verlo muy por encima cada una de las subescalas. Dentro de quejas somáticas tenemos conversión, somatización, hipocondria. Y como explicaba al inicio, una de las características que más interesante me parece del PAI es que no te dice simplemente que hay un problema de trastorno somatomorfo, de quejas somáticas o que hay un problema de rasgos límites. Muy bien, tú tienes esa puntuación global, las caras de un efecto diagnóstico, pero lo que te interesa saber es, bueno, ¿y cuál es el componente que puede estar afectado de cara a yo planificar la intervención, de cara a poner objetivos terapéuticos o de cara a hacer un informe forense o una evaluación en un contexto de selección lo más precisa posible? Bueno, los problemas están en síntomas conversivos, en la subescala de conversión, o están los problemas en somatización porque tiene un montón, muchas quejas pequeñas y distintas y repartidas a nivel físico, o los problemas de hipocondria que tiene una tensión muy importante sobre su cuerpo y los problemas físicos y la enfermedad ocupa un aspecto central en su vida. Esto es lo que nos permite el PAI. Con quejas somáticas vemos esos tres aspectos. Con ansiedad vemos los aspectos de, no es lo mismo un perfil con una ansiedad
cognitiva que emocional que fisiológica elevada. Probablemente nuestra intervención será diferente según cuál sea los aspectos y las subescalas de ansiedad que están elevados. Igualmente, a la hora de hacer un informe en el campo forense, también será importante porque son distintos aspectos los que pueden estar afectados. Trastornos relacionados con la ansiedad indica, bueno, obsesión-compulsión, fobia, estrés postraumático. Interesante que en estrés postraumático, como saben ustedes, suele haber un subdiagnóstico, o sea, suele haber toda la literatura científica lo que habla es de una omisión de la detección de trastornos de eventos traumáticos en la vida de las personas. Lo que nos indica la escala de estrés postraumático es ítems muy genéricos, muy generales, muy sutiles, para ver si la persona indica algún tipo de problema. Es decir, los ítems son típicamente, hay algo que me ha ocurrido que ha marcado mucho mi vida. No entra ni siquiera a detallar qué es. Lo que pasa es que la persona, en la intimidad, en cierta manera, de responder un cuestionario, lo que puede es que si lo indica, en esa intimidad, en esa confidencialidad a veces que parece la respuesta a un cuestionario, lo que nos hace es nos da un hilo al psicólogo para que cuando aparezca una elevación poder indagar en ello, poder indagar en un tema normalmente complicado, delicado, y en el que es importante saber qué está pasando porque puede condicionar todo el resto de la evaluación que tengamos. Las subescalas de depresión lo que hacen es evaluar igualmente pues, la depresión cognitiva, emocional, fisiológica, para tratar de dar una panorámica también global. Las escalas de manía, nivel de actividad, grandiosidad, irritabilidad. Y lo interesante de aquí es que puede no haber una elevación en la escala de manía en su conjunto, pero puede que la elevación esté especialmente en grandiosidad, solamente el componente de grandiosidad, y eso es relevante. Es decir, es relevante que lo que está afectado es que la persona tiene una imagen de sí mismo extremadamente grandilocuente y eso puede afectar todas las decisiones que tome en un contexto forense, por ejemplo. Bueno, pues esta persona puede tener una imagen distorsionada de sí mismo y que puede afectar a su capacidad de emitir juicios sobre la realidad o a efectos clínicos. También puede afectar a todo el pronóstico que vamos a hacer sobre la persona, a los objetivos de intervención que vamos a hacer. De tal manera que cada una de las subescalas pueden ser entendidas como un núcleo que puede estar afectado y al cual debemos prestar atención. O la irritabilidad, un aspecto de que por sí solo tiene su relevancia de cara a la evaluación. La paranoia incluye la hipervigilancia, la persecución y el resentimiento. Permitidme que vaya un poquito más rápido aquí. La esquizofrenia, experiencias psicóticas, indiferencia social o alteración del pensamiento. Igual, por ejemplo, ¿no? Indiferencia social. Puede ser un componente relacionado con la esquizofrenia, pero puede aparecer de manera aislada. Es muy típico que las personas con trastorno de estrés postraumático o con eventos traumáticos desarrollen un cierto tipo de alejamiento social. Puede ser una de las cosas que ocurra. Entonces, una elevación en indiferencia social nos dice, ojo, esta persona está como desconectada, cierta medida ha puesto una barrera y está desconectada. Eso es un aspecto al cual tenemos que prestar atención y es relevante en la evaluación que realicemos. O igual antes decía, ¿no? En la escala manía había una escala subescala, perdón, que se llamaba nivel de actividad. Bueno, este nivel de actividad puede ser interesante. En personas con trastornos de estrés postraumático puede haber una hiperactivación que va a ser relevante de cara a la evaluación, de cara al diagnóstico y de cara a la intervención. De tal manera que estas subescalas al fin y al cabo lo que hacen es profundizar en los componentes que pueden estar afectados. Rasgo límite igual, desglosa inestabilidad emocional, alteración de la identidad, relaciones interpersonales problemáticas, autoagresiones. En rasgos antisociales no es que la persona tenga rasgos antisociales, sino que se desglosa conductas antisociales, egocentrismo, búsqueda de actividades de riesgo, se desglosa cuáles son los componentes que pueden estar afectados para ver el perfil y de cara a eso hacer un posible informe. Y en problemas con alcohol o drogas incluye tanto ítem del pasado como del presente, de tal manera que un historial anterior de abuso puede provocar una moderada elevación. Y en relación con las preguntas que nos hacíamos antes de cuál es el riesgo de abuso de sustancia, bueno, pues el PAI nos proporciona dos escalas, unas medidas directas, que son las escalas de problemas de alcohol y de problemas de drogas, que son medidas directas que nos indican en qué medida la persona reconoce tener un problema de consumo de alcohol o de drogas, y tenemos también, al final del perfil, aparecen unas medidas indirectas, que es el índice estimado de consumo de alcohol y el índice estimado de consumo de drogas. Ojo, estas medidas son indirectas. ¿Y con esto qué quiero decir? Que lo que se hace es, a partir de las puntuaciones de la persona en otras escalas del PAI, se estima de una manera indirecta un posible potencial a partir de su perfil.
Esto es una medida indirecta, con lo cual quiero decir que son hipótesis meramente tentativas, hipótesis que todos los índices indirectos, todos los índices complementarios que aparecen al final del PI han de ser tomados con precaución, entendidos como, bueno, parece que a partir de esto podría ocurrir esto, como hipótesis tentativas para que el profesional las pueda considerar como hilos de los que tirar en una exploración más global y ver en qué medida puede estar ocurriendo o no algo de eso. Hipótesis tentativas, insisto. Bueno, con esto hemos intentado hacer una panorámica dentro de lo que el tiempo nos permite de lo que son las escalas clínicas y las subescalas. Si pasamos al último bloque de escalas relacionadas con el tratamiento, índices complementarios, estos aparecen aquí en la última parte del perfil, de la primera página del perfil, las escalas relacionadas con el tratamiento. ¿Y cuáles son estas escalas? Lo primero que nos encontramos es la escala agresión. La escala agresión aparece como escala y después en la parte de subescalas tiene 3 subescalas: actitud agresiva, agresiones físicas y agresiones verbales, que nos permiten ver, bueno, esta persona puede tener un problema de agresión, pero es una agresión verbal, es una actitud agresiva, o es un problema de agresión física. Y dependiente de ese perfil, una serie de decisiones que podemos tomar de cara a la evaluación o de cara a la intervención o al informe que emitamos. De hecho, en respuesta a la pregunta de cuál es el riesgo de que esa persona haga daño a otros, lo que tendremos que tener en cuenta en el perfil es la escala de conducta antisocial, ANT, en terminología del PAI, y la escala de agresión del PAI. Ambas son las medidas indirectas que nos informan del riesgo en el cual la persona puede cometer daño hacia otros. Aparte, tenemos una medida indirecta, que es el índice potencial de violencia, que, como vuelvo a insistir, todos los índices potenciales son índices indirectos, estimados. ¿Qué es lo que hace este índice? Lo que hace es que chequea todo el perfil del PAI, todas las respuestas, todas las puntuaciones, para ver en qué medida hay indicadores que pueden deducirse, inferirse, predecirse con un cierto grado, que pueden estar relacionados con un perfil más o menos violento. Es decir, en la medida en que la persona tenga escaso control de la ira, impulsividad, relaciones problemáticas, egocentrismo, desconfianza, sensaciones de persecución, hostilidad, limitada capacidad de empatía, búsqueda de sensaciones, va a ir chequeando cada uno de esos aspectos dentro del PAI. En la medida en la que estén presentes más de esos aspectos, habrá una puntuación más elevada en el índice potencial de violencia. Me reitero, es una hipótesis tentativa, exploratoria, simplemente nos dice un potencial que puede ser una pista de la cual tirar para ver en qué medida puede ser esto un problema o no. Continuando con las escalas relacionadas con el tratamiento, la siguiente es ideación suicida, ideaciones suicidas, que lo que hacen es que nos informan de cuál es el riesgo de que la persona se haga daño a sí mismo. Incluye una serie de medidas en un amplio rango, desde simplemente pensar en quitarse la vida, haber hecho algún intento de ideación suicida, a pensar en quitarse de en medio, un amplio rango para hacer una buena evaluación de lo que puede ser el daño, la sospecha de daño que la persona se haga daño a sí mismo. Aparte de esta medida directa, hay una medida indirecta, que es el índice potencial de suicidio, que, igual que el resto, lo que hace es que chequea una serie de características del perfil: aislamiento, desesperanza, intensidad del estrés, escaso control de impulso. Lo que va chequeando esos distintos aspectos para ver en qué medida hay un riesgo de que, aunque la persona no nos haya dicho que quiere quitarse de en medio, que tiene una cierta ideación suicida, si su perfil da sospecha de que puede haber un potencial, nos avisa de ello. Insisto, hipótesis tentativa, exploratoria, medida mucho más indirecta y, por lo tanto, que hay que tomar con más precaución. A continuación, las dos siguientes escalas que tenemos son estrés y falta de apoyo social. Estas escalas, ¿qué función tienen? Tienen una función muy clara, que es indicarnos un poco cómo ve la persona su entorno. La escala de estrés lo que nos indica es en qué medida la persona percibe su entorno como amenazante, cambiante, incierto, percibe que no tiene unos ingresos económicos estables, tampoco un trabajo, tampoco una situación familiar, tampoco, es decir, está un poco todo en el aire. La escala de estrés. La escala de falta de apoyo social: en qué medida la persona tiene apoyo social, tiene redes en las que apoyarse, tiene cantidad y calidad de apoyo. Claro, lo interesante de esto es que, independientemente del nivel de sintomatología de la persona, un mismo nivel de sintomatología puede tener un pronóstico y una evaluación, una evolución muy diferente en función de cuál sea el nivel de estrés que la persona perciba en su entorno, el nivel de inestabilidad en su entorno, y en función del apoyo social. De tal manera que estas dos variables, que intentan sintetizar cómo ve la persona su entorno en ese momento, son claves para tener una visión comprensiva, integrada, no solamente de la sintomatología, sino de cómo ve la persona su entorno y en qué medida esa sintomatología. No es lo mismo un nivel ansioso cuando hay un buen apoyo social que cuando no lo hay. La evaluación,
las conclusiones que podemos sacar de un informe son absolutamente diferentes. Y finalmente, dentro de la escala de rechazo de relación con el tratamiento, está la escala de rechazo al tratamiento. Esta escala lo que indica es en qué medida la persona considera que necesita el tratamiento, puntuaciones bajas, o lo rechaza. Una pregunta clave que podemos hacernos de cara a la evaluación con una persona que tengamos es ¿cuál es la actitud que tiene esa persona ante una posible intervención? Para eso vamos a tener dos medidas. La medida directa es el nivel de motivación, el rechazo al tratamiento, que tenemos distintas puntuaciones. Es interesante que el óptimo nivel de motivación ante una posible intervención es entre 40 y 50. Puntuaciones bajas, incluso por debajo de 30, pueden indicar incluso hipermotivación. Este es, la persona tiene tan necesidad y tal motivación para el tratamiento que puede estar deseándolo y puede tener expectativas muy altas en el terapeuta o en la situación, en la intervención que se vaya a realizar. De tal manera que sería importante tener esto en cuenta para ajustar las primeras sesiones, ajustar ese nivel de expectativas y evitar algún tipo de abandono prematuro o algún tipo de problema. Aparte de esta medida directa, que me gustaría explicar un poco más en detalle y bueno, después a lo mejor en el turno de preguntas podremos hacerlo, aparte de esta medida directa hay una medida indirecta, que es índice de dificultad del tratamiento, un potencial también. Lo que hace es que evalúa en qué medida una serie de factores que la literatura científica ha encontrado asociados a problemas con el tratamiento están presentes. En la medida en que esté más presente eso en el perfil del PAI, ojo, te indica potencialmente el tratamiento va a ser más complicado con esta persona. Y finalmente, y con esto acabamos esta rápida visión global, dos escalas de estilo interpersonal que aparecen al final del todo, las escalas de dominancia y de afabilidad. Estas escalas de dominancia y afabilidad en algunos estudios de la literatura pues se han utilizado para configurar grupos de apoyo. Por ejemplo, si queremos crear un grupo de apoyo de cualquier tipo, campo forense, en el campo clínico, o queremos prescribir qué tipo de intervención hace falta hacer con una persona, no es lo mismo que una persona sea con una alta dominancia, es decir, sea una persona que quiere llevar la voz cantante en todo momento, a que no lo sea, no es lo mismo que sea una persona con una alta afabilidad o una baja afabilidad, y puede ser interesante a la hora de confirmar grupos saber cuáles son las mezclas que estamos haciendo y en qué medida hay distintos niveles para que el grupo sea operativo. O de cara a intervenir nosotros con la persona, es interesante saber qué tipo de persona vamos a tener delante y cómo vamos a poder trabajar con ella. O en qué medida su estilo de relación interpersonal ha podido influir en sus problemas. Una persona con una dominancia muy baja y una alta afabilidad puede ser una persona con un estilo sumiso, un estilo complaciente, y eso puede tener que ver con los problemas que esté teniendo. De tal manera que las escalas de relación interpersonal también nos permiten insistir en esta idea de una visión comprensiva, no solo de los problemas, no solamente de los núcleos de los problemas, no solamente de los aspectos relacionados con el tratamiento, sino también de sus relaciones interpersonales. Bueno, esto es un poco todo, ajustándome 5:30 al tiempo. Lo que he tratado de hacer en esta breve síntesis, entiendo que bueno, muchos de ustedes, pues cada uno de un campo diferente, pues con diferentes inquietudes, lo que he intentado hacer un poco es hacer una presentación general de lo que es el PAI, intentando presentar un poco cuál es su objetivo, cuáles son sus características principales y cuáles son las distintas escalas y cómo hacer una interpretación de cada una de ellas. En síntesis, el PAI lo que pretende hacer es intentar responder una serie de preguntas clave, como por ejemplo, ¿con qué actitud se presenta la evaluación? ¿Cuáles son las puntuaciones en las escalas de validez, de exageración y minimización de síntomas? ¿Cuáles son las áreas afectadas y qué implicaciones tienen? ¿Cómo son las puntuaciones en las escalas clínicas y subescalas a efectos no solamente diagnósticos, sino a efectos clínicos y efectos forenses? ¿Qué implicaciones tiene eso de cara al informe o de cara a la intervención que yo voy a realizar? ¿Cuál es el riesgo que se da en sí mismo? Como una escala de ideación suicida y el índice de potencial suicida pueden jugar un importante aspecto en esta pregunta. ¿Cuál es el riesgo de que dañe a otros? Con las escalas de conducta antisocial, la escala de agresión, el índice potencial de violencia, cuál es el riesgo de abuso de sustancias. Bueno, una serie de preguntas que hemos estado viendo y hemos intentado ver cuáles son las posibles respuestas. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que alguna idea, alguna cosa ha podido ser interesante, incluso aunque sea para la discrepancia constructiva, o haya podido
iluminar en algo su práctica o facilitársela en el caso de que estén trabajando con la herramienta. Siempre una presentación de este tipo, genérica, pues al final, bueno, pues intenta dar un barniz, una presentación general de todos los aspectos que pueden ser clave. Espero que haya encontrado algún aspecto interesante y estoy a su disposición para continuar la conversación por Twitter. Esa es mi cuenta de Twitter, P. Santa María Fernández, por LinkedIn o en correo electrónico y responder a las preguntas que ustedes estimen oportunas en el tiempo que tenemos. Muchas gracias por su atención y por su tiempo.